Ya están la gente entrando. Muy bien. Buenos días a todos y todas. Buenos días de nuevo al nuevo BC Expreso de BC Bill Consulting. Os agradezco mucho que estáis aquí hoy. Y como ya vamos a empezar puntuales a los que están aquí, no los vamos a esperar de esta forma. Y bueno, buenos días y buenos días a todas y todos. Bienvenidos. Agradezco mucho estar de nuevamente aquí con el BC Expreso. Y hoy hablamos, la idea es el BC Expreso sobre cuidado y ética. Y bueno, en primer lugar quería presentar a Carmelo Gómez Martínez. Buenos días, Carmelo. Buenos días, Estefan. Muchas gracias por venir y para estar aquí. Carmelo es catedrático universitario de Cátedra de la Humanización y Cuidado de Personas Mayores en la UCAM, la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Es además presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica. Y bueno, y enfermero también, ¿a qué sí, Carmelo? Sobre todo enfermero, sobre todo enfermero. Muchas gracias por estar con nosotros y hablar sobre un tema que creo que es tan importante, del tema de la ética. Y entrando en la temática, yo me he hecho un par de preguntas y a ver cómo podemos hablar sobre esto. El tema es la importancia de la ética. Y me gustaría que hablamos sobre la importancia de la ética, por un lado, por la profesión de la enfermería y cómo lo ves para la profesión de la enfermería. La ética. La ética es que yo creo que es uno probablemente de los errores que hemos cometido siempre, es ver la ética como algo accesorio, algo que era una asignatura aparte, pues igual que teníamos clínica 1, clínica 2, cuando la ética ya de base es consustancial al ser humano. La convivencia tiene un componente ético básico, por un lado, de forma muy general. Y en profesiones como la nuestra, que es precisamente el cuidado de otras personas en una relación que hemos llamado terapéutica, pero que sigue siendo una relación humana, tiene una importancia crucial, o al menos yo así lo percibo. En momentos tan complicados como los que a veces se viven, ¿no? Sea como sea, no solamente enfermería existía antes de la pandemia y existirá después de la pandemia, siempre ha habido situaciones donde la ética ha tenido que prevalecer. Es algo que creo que muchas de nosotras lo hemos hecho, pero a veces sin saberlo. Por dos motivos fundamentales. Voy a poner un ejemplo muy claro. En los patrones, cuando valoramos, ¿no? Uno de los paradigmas que tenemos para valorar sería por patrones, según Mayor y Gordon. Cuando yo le pregunto esto a los alumnos, hay casi siempre un par de patrones que no valoran, como puede ser sexualidad y valores y creencias. Y siempre me dicen lo mismo, que es que, joder, es que no procede. ¿Cómo que no procede? ¿Cómo que no procede? O sea, si te vas a un patrón tan fundamental como es valores y creencias, muchas veces los alumnos creen que estamos hablando de la religión concreta, como si fuese una invasión de su intimidad. Y realmente no estás preguntándole eso. Se estás preguntando cuál es el compendio de principios éticos de la persona a la que tú cuidas y que precisamente te va a dar mucha pista, ¿no? Mucha guía sobre cuál es el canal de acción cuando tienes que atender a una persona que sufre. Creo que eso se ha desvirtuado con el tiempo. Se ha dejado algo que a veces los tutores no terminan tampoco de recordar y que a veces creo que deberíamos de hacer hincapié. Eso los estudiantes. Pero es que esos estudiantes tienen unos tutores, que son los que luego en la práctica tampoco se los recuerdan porque creen que tampoco es una cuestión que se puede valorar o solamente circunscribimos la ética a momentos muy concretos del cuidado, como el cuidado paliativo o en el final de la vida. Y eso también creo que es el otro error. La ética está desde el principio que empieza en terapéutica. Es lo que la sustenta. Muy bien. Y así entrando, porque en la segunda parte que teníamos, para el cuidado de las personas, que significa justamente lo que comentabas, ¿no? La ética no es solo la parte de terminar en ciertos momentos
o la religión y así. Yo me acuerdo también cuando entraba como enfermero o como auxiliar de enfermero en los años 84 y teníamos que, tú lo pensabas, bueno, la ética sí es, preguntas un poquito la religión y qué preferencias tienen de respecto de su muerto, pero claro, esto va mucho más amplio de estas formas, ¿no? El día al día. Si yo pienso el día al día, la aplicación de la ética entra, como lo dijiste, es la cultura, las diferentes sexualidades de esta forma, y claro que hay algunas cosas por la parte de la religión que no nos tocamos, por lo tanto tampoco lo preguntamos, pero es tan importante a veces justamente la cultura, ¿no? Porque hay culturas que son tan diferentes donde tenemos que entrar y ofrecer a ellos un cuidado de manera diferente. Eso creo que es donde nos hace también la diferencia entre nosotros y a cuidar y un cuidador profesional o no profesional, donde sabemos elegir de una parte u otra, me parece. Sí, sí, yo creo que es fundamental. Yo creo que eso es algo que tenemos que recordar cada día. El respeto a la otra persona comienza precisamente por preguntarnos qué es lo que tenemos que respetar. Esa pregunta que se hace uno a sí mismo, que debe hacerse cada vez que toca la puerta de una habitación, de un hospital o cada persona que te entra a la consulta de primaria o cuando entras a un domicilio o a una residencia, es algo que debe acompañar a la enfermera de forma sustancial. Sí. Para medir ese respeto, ¿de acuerdo? Esos límites, cuando hablamos, ¿no? O esa delimitación, es fundamental preguntaros por cuestiones que tienen que ver con eso de la ética. A veces el modelo anglosajón no nos ha ayudado, Estefa. Ese modelo anglosajón donde únicamente se ha focalizado la ética asistencial en la bioética principialista de Beauchamp y Childress, con los 4 principios de autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia, es un poco reduccionista. No es malo, insisto, pero sí es un poco reduccionista porque a veces nos han enseñado eso en 10 horas en la carrera y ya hemos circunscrito toda la ética y todo lo que se supone que tenemos que ver de la persona a 4 principios fundamentales. Sí. Creo que debemos ser mucho más circunspectos, tenemos que ampliar mucho más, como tú dices, que estoy de acuerdo contigo, a una mirada más cultural de la ética, no tanto clínica. Sí, porque yo pienso también desde el punto de vista de cuidar o a ver la persona, si hablamos de la persona, ¿no? Ya empezamos justamente cuando ya no hablamos de un paciente o una persona mayor o no sé, hablamos de las personas y la persona varios también dentro, nosotros como profesión dentro somos las personas y también la persona que estamos atendiendo o que estamos acompañando a un cierto ciclo de la vida donde tenemos que apoyarles para salir o mejorar la calidad de vida. Yo creo que muchas veces, en este caso, nosotros ya, como dices tú, era muy reducido, ¿no? La parte biomédica, yo a veces lo digo, la parte biomédico igual es también más fácil, porque es decir así, mientras lo ver, como dices tú antes, ver el concepto más holístico, ver desde la persona en una forma, un ser en su totalidad, que tiene atrás de una cultura historial, viene de una forma diferente, vive diferente, socioeconómico es diferente, el medio ambiente influye también, es diferente. Claro, esos sistemas están en parte que tenemos que tener en cuenta también cuando cuidamos respecto de la ética. Eso es así, sí. Yo creo que sí. Hay que quitarle el miedo a abordar los temas de la ética. Hoy por hoy, cada vez que decimos ética, suena a trasplante de órganos, suena a trabajo de investigación o suena a un problema gordo que ha surgido con un paciente. Y no debería ser así. Es lo que deberíamos de transmitir a los compañeros y debería un poco de transfundirse, ¿no? Es decir, la ética no hay que tenerle miedo, hay que intentar lo que haces tú. Y por eso te tengo que agradecer, ¿no? Sacarla de la biblioteca, sacarla de los comités y hacerla mucho más abierta, mucho más difundida a todo el entorno nuestro. Sí, exactamente. Yo creo que eso es importantísimo. Y otro tema, Carmelo, tú has escrito un libro que se llama Cuidar y Sufrir. Ajá. ¿Por qué has decidido por este nombre, por este título? Pues mira, porque creo que el libro probablemente empezó como una especie de desahogo. Empezó, la verdad, fue un proyectito muy pequeño, muy de andar por casa. Después de mucho tiempo trabajando, pero no es suficiente, pero nunca suele ser suficiente, decide uno que no se le olviden ciertas cosas y decidí empezar a reflejar ciertas vivencias que tienen que ver en muchas ocasiones con lo que le quieres transmitir a los alumnos y a los compañeros, ¿no? Y al mismo tiempo fijarte en los que me preceden para poder seguir aprendiendo un montón. Y al final se fue engrosando porque una vez que te pones con eso,
era como una especie de formalizar el blog que como tú bien sabes, también tengo y que, bueno, Cuidar y Sufrir obedecía a mirarnos a un espejo. O sea, uno de los grandes problemas que creo que hemos tenido y que seguimos teniendo es el hecho de que esa relación que en mucha bibliografía se refiere como asimétrica entre el profesional que cuida y la persona cuidada, muchas veces esa simetría vista, como solemos verla, como un triángulo, donde la parte más ancha está en el profesional y la más pequeñita en el paciente, creo que eso nos oculta un espejo que es el que nos permite mirarnos a nosotros mismos. Nosotros como profesionales, además de cuidar, ese cuidar nos obliga a sufrir. Digo bien, nos obliga a sufrir. Que sí, que es fantástico, que el balance siempre es gratificante, pero que a mí nadie me puede decir de verdad que cuidar en ciertos momentos no supone sufrir por la propia humanidad de la persona que tienes enfrente y a veces por la nuestra propia. Y yo elegí un tema concreto como era la muerte, en muchas ocasiones hemos visto al lado nuestro compañeros que por el miedo a sufrir cuando uno está atendiendo a personas, empiezan a levantar, a veces involuntariamente, un muro alrededor suyo, un muro emocional, ¿no? de freno de emociones, que paradójicamente bloquea esa relación terapéutica, bloquea esa relación ética que debe de haber siempre con la persona que sufre, ¿no? Paciente, no se nos puede olvidar que no viene de tener paciencia. Paciente viene del verbo latino patir, que significa sufrir. El patient, que en Francia y en Inglaterra lo han mantenido, es el sufriente, es el doliente. Y eso es algo que no se nos puede olvidar cuando estamos con personas que sufren y que padecen. Y claro, el libro obedecía un poco a esa reflexión, obedecía un poquito a... Después de muchos casos que hemos observado, yo lo pongo muy claramente en la introducción, no es una crítica, no es un compendio de cosas que la gente hace mal, sino puntos críticos, errores míos particulares, empiezo por mi propia persona, que te hacen pensar con los años dónde están los puntos de mejora o cuáles serían los puntos de reflexión. No es un libro que intente marcar como una guía, un manual de que... Creo que no, sería muy pretencioso por mi parte. Yo creo que no soy ejemplo de nadie, sino cada uno su propio modelo en función de lo que cada uno quiere hacer como persona, ¿no? Pero sí pongo quizá ahí el acento en puntos críticos o en aspectos que deberíamos de mirarnos porque todavía siguen estando presentes en el día a día. Muy bien. Así lo voy a entrar en otro aspecto que creo que es interesante justamente que dices tú y como lo comentabas antes también el tema del concepto anglosajón que parece, o que lo comentabas tú, ¿no? Que parece más estático en su paradigma respecto del cuidado, aunque creo que también es importante tenerlo o visto que hay otros conceptos o filosofías que nos están viendo que podemos cuidar a las personas de otra manera, como actualmente se habla mucho, sobre todo también actualmente por el tema de, perdón, por la pandemia que tenemos actualmente, ¿no? El concepto de la atención centrada en la persona. Yo creo que esto tiene mucho que ver respecto también de la ética y de la humanización. ¿Y cómo lo ves tú, esta filosofía, concepto de la aplicación de la ACP en el cuidado día al día, tanto en hospitales, aunque menos? Yo por mi parte reconozco que yo trabajé como atención centrada en el paciente porque era un hospital, pero creo que es posible, pero esto requiere mucho de parte de los profesionales, competencias y habilidades, ¿no? Sobre todo de nuestra parte como cuidadores o digamos, el pilar del cuidado son las enfermeras. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Estefan. Yo, si me permite, ¿no? Cuando hablamos del paradigma de atención centrada a la persona, es como cuando hablamos de humanización, ¿no? Y esto a un gran amigo, creo que de la mayoría que estamos aquí, como puede ser José Carlos Bermejo, cuando se le escuché en una charla, en una conferencia decir que no se puede humanizar lo que ya es humano. Se puede rehumanizar o potenciar la humanización. Pues yo lo aplico igual en la atención centrada en la persona. Creo que es una atención de recentralizar nuestra atención en la persona. Porque nuestra base como enfermera precisamente es la persona. Fíjate ahí, quizás no es que discrepe contigo, pero yo sí que creo que si bien es cierto que el modelo, ¿no? El significado de paciente en un hospital o en un centro de salud o en una casa o en una residencia puede variar en el paradigma asistencial técnico, de base es el mismo, es una persona.
Y como tal, no tiene que haber ningún tipo de... Puede haber especificaciones, pero no diferencias entre uno y otro. ¿Qué ocurre? Que si hemos tenido que desarrollar o volver a focalizar nuestra, valga la redundancia, atención, en la atención centrada en la persona, al igual que en la humanización, eso ya nos está diciendo que hay cosas que no estamos haciendo bien. Que nos estamos alejando precisamente de la persona, que nos estamos alejando precisamente de la humanización en el trato que le tenemos que prestar a las personas. Cuando hablamos de esto parece que es que todo el mundo lo hace mal y no es cierto. Y no es cierto. Tenemos, bueno, no hay porcentajes, pero con que haya uno solamente que lo esté haciendo en ese sentido, no lo esté haciendo bien, ya habla en nombre de toda la profesión. Eso creo que lo sabemos todos, ¿no? Sale hace 2 años en Alemania una enfermera que se dedicaba a pincharle cositas a los ancianos para matarlos y parece que ella ponía en cuestión a todo la profesión. Pues esto es algo parecido, es decir, en el momento que haya gente que en un momento determinado esto no lo tenga claro, ya está hablando de la profesión. Es la profesión la que tiene que socorrer a esos compañeros e incluso a los que no lo están haciendo mal para seguir apoyándolos, ¿no? En ese sentido. Yo termino diciendo que a mí me tocó mucho, en Murcia, por ejemplo, las personas mayores, cuando salían del hospital, muchas veces te decían, qué buena persona es el médico o la enfermera, qué humano, qué humano. Y aquello me chocó un montón siendo estudiante y no he dejado de oírlo en los mayores y también en la residencia, ¿no? Que te dicen, qué humano es. Y decía yo, joder, si es que yo ya soy un ser humano, ¿cómo que qué humano soy? Claro, ahí donde estaba la historia, que realmente el paciente sí que es capaz, la persona somos capaces de identificar rasgos de humanización o de humanidad en aquel que cuida. Por lo tanto, para aquellos que dicen que tampoco es tanto, ¿no? Aquellos que dicen, mientras las técnicas estén bien hechas, el trato es el que cada uno elija, no estoy nada de acuerdo con ello. Éticamente estamos obligados a un buen trato al paciente, a la persona que está siempre detrás de ese bueno, detrás no, delante de ese paciente y que debemos de abordar de una forma profesional, pero sobre todo humana. Ya, yo creo que eso lo dices tú. El ser humano, a veces, mi percepción también, veo que la gente lo han perdido un poquito de este ser humano, ¿no? Y vea, porque antes dijiste una cosa que algo tan sencillo, entrar en un espacio donde hay una persona que es de momento su espacio, tocar la puerta. O así. Yo me acuerdo en una residencia que lo vimos el año pasado, que estuvimos fuera para visitarlas y tenían timbres en la puerta, porque dicen, entró en su casa. Y yo cuando entro en casa tampoco entro en tu casa y abro la puerta, aquí estoy, hola. No, es un respeto, ¿no? Y esto también es la parte de la ética. Yo creo que eso es donde ver el ser de esta forma. Me parece súper bien, es verdad que así. Y Carmelo, comentabas antes también que estuvimos hablando, de han nombrado hace poco participar en una comisión ética de Murcia como catedrático y humanización, ¿no? Y también como enfermero. ¿Qué se trata de esta comisión? Hombre, no fue tanto como enfermero. Eso me lo llevo yo. Eso me lo llevo yo aquí porque me apetece mucho que haya un enfermero en órganos, como todos sabemos, donde en muchas ocasiones no solemos estar. Bueno, creo que hay otro tipo de intereses más que los profesionales porque estemos o no estemos. Pero a raíz de que conseguimos acreditar el Comité de Ética de la residencia donde trabajo de una forma oficial, como si fuese un comité de ética de hospital, y eso se acreditó en la Consejería de Salud de aquí, de la región de Murcia, se oficializó ese comité de ética como si fuese de otro tipo de estamento público. Creo que eso dio pie a que algunas personas del Comité de Ética Regional, que depende de la Consejería de Salud, abrieran la puerta a otra mirada. Y en este caso la mirada era de personas mayores. Me siento muy orgulloso y al mismo tiempo muy responsable, ¿no? Por aquello de decir, jolín, ahora se supone que no solamente estás ahí para pensar en los ancianos, que ya es mucho, sino también en muchas compañeras enfermeras que estarán con muchas expectativas de que se haga prevalecer los cuidados, ¿no? En el mundo de la ética. Creo que esa es una apuesta importante, esa es una apuesta muy importante para poder tener voz y voto a la hora al menos de poner sobre la mesa bueno, pues esos puntos que todos sabemos que son a veces críticos en la deliberación ética
y sobre todo en momentos tan desagradables como hemos estado viviendo, bueno, y que no hemos dejado de vivir, como puede ser esa selección que se hacía de personas antes de una UCI o incluso a la hora de poder derivar o no a pacientes desde residencias a hospital u otros servicios sanitarios, ¿no? Muy bien. ¿Y qué más? Quería preguntar a la gente si querían, se pueden hacer una pregunta tanto a Carmelo o si tiene algo en concreto también a mí y así, por favor, pongan en su chat unas preguntas, se pueden poner allá y lo intentamos a responder. Y como ya lo saben que hay poco tiempo, pero siempre me gustaría al menos de 2 o 3 preguntas, depende cómo se va, no dejar a responder o dar una respuesta por parte de nosotros aquí que estamos haciendo la parte del PC Expreso. Por favor, quien quiera, lo pone por favor en el chat una pregunta si quiere o si prefieren, yo no tengo un inconveniente, la persona que quiera hablar se abre el micrófono y el vídeo se puede hacer directamente. Esto es como ustedes prefieren. En el caso que no, mientras tanto esperemos y se levante la mano para que lo sé que quiera hablar algo. Si no, voy a seguir charlando un poquito con Carmelo. Carmelo, antes estuvimos hablando, tú ya lo vemos que todavía estás en el trabajo, ¿no? Ya estás así y te ha estado para nosotros en estas circunstancias actualmente ya tan difícil de trabajar. Seguro que no es fácil en el momento también, teniendo en cuenta la ética por una parte y las circunstancias que tenemos y ser humano en todas esas circunstancias en que vivimos, ¿no? Sí, han sido momentos donde hemos tenido que sacar la ética de los apuntes, hemos tenido que sacar la perspectiva ética y darnos cuenta, nos hemos tenido que dar cuenta a bofetadas de que precisamente la ética era el instrumento que, con doble filo que está siempre detrás de un protocolo que te viene desde fuera, ¿no? O que decides hacer en un momento determinado. Creo que habrán habido muchos momentos donde hemos tenido que dirimir, hemos tenido que reflexionar mucho y eso nos ha llevado, bueno, a conocer más y acercarnos a la problemática, una nueva problemática que es precisamente la que siempre hemos intentado eludir, que es aquello de pensar, y nos hemos tenido que sentar los compañeros, el equipo interdisciplinar, a pensar no nosotros, sino a pensar realmente esto que estamos haciendo, qué sentido tiene en la bondad de la acción para el anciano o su familia. Y eso creo que no es malo dentro del enorme estrés que hemos tenido. Yo creo que el balance que tendremos que hacer de esto, a pesar de lo mal que lo estamos pasando, creo que todos, ¿no? De una forma u otra, creo que el balance dentro de la caja de lo positivo estará precisamente que desgraciadamente a costa de una pandemia hemos tenido que volver a darnos cuenta de que la enfermera es mucho más que una persona que extrae sangre, que coloca sonda o que hace valoraciones antropométricas. Es mucho más que todo eso. Antes que todo eso era la enfermera. Y creo que ha sido buen momento para recordarlo. Muy bien. Muchas gracias, Carmelo. Mira, tenemos una pregunta de Lourdes Bermejo que pregunta, me gustaría saber tu opinión desde tu experiencia sobre cómo ampliar la competencia ética de los profesionales, tanto las enfermeras o enfermeros como personal de la atención directa. Pues yo creo, Lourdes, o en general, ¿no? Que es una cuestión, yo que soy muy de aprendizaje basado en problemas, ¿no? Creo que deberíamos de aprender bien a crear el contexto en los entornos asistenciales de esa reflexión ética, ¿de acuerdo? De esa reflexión ética. No existe una ética de apuntes, no existe una ética formal. La formación es fundamental, pero una formación sin actitud no nos vale absolutamente para nada. Realmente creo que es bueno, yo por lo menos me pongo el ejemplo de que nosotros hicimos, ¿no? Que fue a raíz de casos paradigmáticos empezar a crear cultura. Igual que la atención centrada en la persona no es una técnica ni un modelo en sí, sino que es una cultura de cuidado, la ética es una cultura que llega, es un atributo de la cultura de cuidado. Y como tal tiene que verlo las compañeras. Para que eso sea así, no se les puede, para empezar, obligar.
no es una cuestión de tienes que formar parte de un comité. No es eso. Si hablamos de que un comité, hay gente que te va a decir que no porque ya está metido en el de caída, ya está metido en el de demencia. Es una cuestión en numerosas ocasiones de voluntariedad. Y al final trabajar por efecto mancha. Mi experiencia me dice que empezamos con 2 o 3 personas. No le ponemos nombre al principio por aquello de no asustarle, pero es lo más parecido a una comisión ética. Es decir, vamos a pararnos, por ejemplo, sujeciones mecánicas, aunque sea a expensas solamente de sujeciones mecánicas. Vamos a decidir, no cuestión de que el fisio dice que sí o que no, o el médico sí o no, sino vamos a sentarnos unos cuantos para ver cuándo, cómo, de qué y por qué de tal manera, y cuándo vamos a acabar y cuándo vamos a revisar, y el por qué es fundamental. Y el por qué, pero ¿por qué? Eso, a mí, sinceramente, por lo menos yo, sí creo que he tenido buenos resultados. ¿Te vas a encontrar con un 100% de profesionales, con una bandera de ética? No seamos ilusos. No, eso no funcionará así. Tendremos una especie, por decirlo de alguna forma, de órgano dentro de cada centro, mentor, formado por auxiliares, formado por enfermeras, claro que sí, por la trabajadora social, por la limpiadora. No nos equivoquemos, ¿eh? Cuando hablamos de interdisciplinar, nos lo tenemos que creer de verdad. Nos hemos dado muchas veces cuenta de que hay otras compañeras de otras disciplinas con una visión de la persona que no está en nuestro libro de enfermería, ni en nuestro libro de medicina, ni de trabajo social. Hay que darle cabida. La ética no entiende de tablas profesionales, de convenios colectivos, ni de estatutos, sino entiende de responsabilidades humanas. Yo creo que es una buena forma, a través de casos paradigmáticos o incluso de sesiones formativas e informativas. Ahora está lo de la ley de eutanasia. Nosotros tenemos la semana que viene una reunión para deliberar, no para posicionarnos, sino simplemente para hablar. Cada uno su punto de vista, cada uno con su argumento. Es decir, aprovechar cada ocasión para intentar entrenar esa percepción ética. No sé si he respondido, Lourdes, a tu... Muchas gracias, Carmelo, y también creo que entrar en este tema, si lo cogí mi experiencia también, verlo como tema de la ética, yo me daba cuenta cuando yo trabajé con enfermero en la atención directa y aplicando el concepto de una atención centrada en la persona, esto requiere por parte del profesional muchas competencias y habilidades, y sobre todo habilidades complejas sociales, que es la empatía, que es la escucha activa, que es saber decir hasta dónde llegas, hasta dónde no llegas, trabaja en equipo, coger las opiniones de otros, aunque entra quizás en tu parte de tu profesión, pero tú sabes, sin esta opinión no llegas al objetivo mejorar la calidad de vida de esta persona que estás acompañando para que se recupere o para que se siente bien. Yo creo que esta es la parte, y lo veo justamente en los últimos años trabajando en este tema, sobre todo de la empatía, que creo, porque cuanto antes comentaba que lo hemos perdido, transmitir a las personas y a futuras, en este caso las futuras enfermeras en las universidades, que tenemos que transmitir el trabajar en el ámbito de la geriatría o gerontología es algo más que poner una sonda o hacer un protocolo. Es justamente la parte de la humanización. Pero para saberlo, esta humanización, tienes que tener actitudes que te permiten ser humano. Y permitirlo lo quieres serlo. También es otro tema. Sabemos en muchas ocasiones hay muchas personas que están obligados, quizás yo me pregunto si lo pensé justamente, salió ¿no? estos días la normativa nueva, decreto en Navarra, que obligan a hacer ACP. A mí personalmente me parece bien porque a mí me gusta, pero aquellos que no quieren hacerlo, ¿lo juzgamos? Es como a veces me pregunto, me parece bien poner ciertos conceptos, poner adelante buenas prácticas o el cuidado basado en evidencia, pero filosofías, obligar a otros me parece difícil, porque va a entrar en conflictos éticos humanos, creo yo también, ¿no? Pero me parece bien, al menos hay que lanzarlo, porque si tampoco si alguien se lanza algo en el gran lago, tampoco se va a mover las ondas de esta forma, ¿no? No sé, muchas gracias. Sí, yo creo que es un buen objetivo, ¿eh? Yo creo que como poco para promover el debate
como poco para promoverlo, ya sea en Navarra o fuera de Navarra. Es decir, yo creo que hay cosas que son exigibles, desde mi punto de vista hay cosas que deben ser exigibles al profesional, pero sea del campo que sea, yo he dicho, sea trabajadora social, sea educadora, sea maestra, sea enfermera, todo aquel que estemos con personas, se nos debe de exigir un mínimo de condicionamiento, de condición ética, ¿me explico? Es decir, si hay algo que me entristece, es encontrarme una enfermera que sabes que no es enfermera, que está allí porque pasaba por allí cerca, porque resulta que ahora tiene mucha salida laboral, porque resulta que no entró a otras carreras, ¿de acuerdo? Pero que realmente no... Yo me he encontrado con compañeros que me han dicho, he pedido un traslado a esterilización, ¿no? A central de esterilización, porque no soporto el día a día con la gente. ¿Esto qué dices? Estabas pensando el día que echaste la matrícula. O sea, ¿en qué estabas pensando para estudiar? Sí, pero que tú esto no te diste cuenta al cuarto año, que no te diste cuenta a los 2 años de terminar la carrera. Entonces, claro, hay algo que se nos debería de exigir, porque el paciente no puede pagar estas cosas que estamos hablando ahora mismo. Jamás en la vida. Nadie quiere ponerse enfermo, nadie nos quiere ver como enfermeras, jamás, ni como médico, ni como fisio. Y cuando tiene que estar delante de nosotros es porque no lo ha elegido, sino porque quiere lo mejor para él. Entonces, claro, creo que tenemos ahí un trabajo todavía por hacer. Que sirva un decreto que ponga sobre la mesa, oye, escucha, como mínimo, esto tenéis que trabajarlo. Hombre, eso como todo tiene un doble sentido. Y es el hecho de que habrá muchas organizaciones que al final se vayan a un modelo escrito, certificable, que le den la vuelta. Bueno, pues habrá que buscarse en ese caso pues, buenos auditores o buenas entidades que realmente lo valoren, las inspecciones, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que debe estar ahí. Yo creo que esto tiene que ser un cambio de actitudes. Para mí, el mejor comité de ética, y esto creo que se entienda bien porque no estoy banalizándolo. No sé si os ha pasado a vosotros, pero esto, cuando uno va a hacer su descanso, este café expreso, y lo hace en su trabajo, sin darnos cuenta, con las personas con las que nos tomamos el café, estamos haciendo un comité de ética. Es decir, cuando nos quitamos el traje de enfermera, de trabajadora social, de médico, de repente te estás tomando un café y no sé si os ha pasado, pero a nosotros siempre suele salir en ese café fulanito, menganito, doña Luisa. Oye, ¿habéis visto doña Luisa? Ha venido la familia, a ver si te acuerdas ahora después. Jolín, esta mujer, deberíamos de estar. Y todo eso no ha salido en la reunión que hemos tenido hace 2 horas del comité de ética, sino sale en un café, precisamente cuando nos hemos quitado el traje disciplinar, la lucha quizá entre disciplinas de poder, de estatus. Creo que es realizable. Es una cuestión, sinceramente, más de actitudes que de otro tipo, ¿no? Pero yo creo que es posible. Si no, no estaríamos aquí hablando de eso, seguro. Muy bien. Bueno, Carmelo, muchísimas gracias. Mira, ya hemos cumplido, ya hemos terminado. El café ya ha terminado, aunque me queda un poquito aquí del café. Pero te agradezco muchísimo, Carmelo, por darnos tu opinión sobre el tema de la ética y el cuidado, y también a vosotros que os habéis apuntado aquí en el BC Expreso el final de año. Es el último de este año y el próximo va a ser en enero. La próxima de enero es después de las fiestas y los vamos a hablar sobre el tema de investigación y desarrollo de tecnología en el ámbito del cuidado a nivel europeo. Y bueno, muchísimas gracias. Os deseo un feliz Navidad, lo que se puede hoy decir, un feliz Navidad. Y un próspero año, lo que vamos a ver qué quiere decir con el próspero año para el próximo año. Seguro para muchos el año 2020 se puede borrar. Yo personalmente también me puedo preguntar, uy, esto fue muy difícil, pero difícil por un lado y a veces como es en la innovación, hay que innovarse y renovarse y repensarse y esto es lo que me ha llevado este BC Expreso gracias a la situación en que estemos. Probablemente si no hubiera esta situación, probablemente no existiría el BC Expreso, pero yo creo que esto también me ha llevado a mí mismo pensar en lo que estoy haciendo, si estamos haciendo que va en el camino donde queremos ir. Desde luego, como dices tú, Carmelo, yo creo que la ética y la humanización es algo tan importante que yo sigo empezando a transmitir a las personas para que entiendan el cuidar requiere muchas competencias y habilidades.
que necesita mucho equipo integral y donde muchos pueden aportar por diferentes partes sus conocimientos. Sin embargo, y así lo sigo porque soy de enfermero, yo creo que el tema del cuidar bien, hacer el bien cuidado, es trabajar en equipo y buscar la mejor solución para la calidad de vida de las personas. Yo creo que ese es el más importante, sobre todo dentro del ámbito de las personas mayores a que me dedico en esta forma. Muchísimas gracias a todas y todas. Espero que veros el próximo año nuevamente aquí en el BC Expreso. Agradezco a todos aquí y bueno, pues muchísimas gracias, Carmelo. Y avisarlos, BC Expreso con Carmelo ha sido grabado, lo voy a preparar y un día lo voy a colgar y los aviso a todos ahí oyentes cuando lo voy a colgarlo. Muchísimas gracias y que tenéis paz interior y paz para el mundo y muchas gracias. Gracias. Adiós. A vosotros. Estefan, gracias a ti por la oportunidad y por reencontrarnos con tantos colegas. Gracias. Sí, nada a ti, Lourdes. Muchas gracias también. Gracias. Feliz Navidad. Adiós. Que seáis felices. Feliz Navidad. Igualmente, seáis felices. Adiós.